trata esta nueva columna del efecto Stravinsky con el señor Fabricio Sota. Buenas tardes otra vez. Buenas tardes de nuevo, gracias por este espacio. No, pero si no te pagamos tampoco. No, ya sé, sí. pero sirve para hablar de cosas que no se habla habitualmente. Ah, está bien, eso es cierto. Eso es cierto. La música es un choreo. Ese es el planteo burdo. Básicamente si Stravinsky lo dijo un poquito más elegante. Sí, puede ser. Pero, no, igual, un poco el sentido de esa frase, que es lo que a mí me llevó a pensar esta intervención semanal que vamos a hacer acá. A ver, vos tenés todos los recursos de la música, los tenés todos. Sí. El piano que tocó Stravinsky es el mismo que tocó Beethoven y es el mismo que toca el de Agapornis. El piano es el mismo. El triste pero cierto. El piano es el mismo. El tema es qué haces con todo eso. Y con todos esos recursos y con todas esas posibilidades que te da la música. Y la historia de la música está llena de esos cruces que vos decís que se pueden llamar choreos. Claro. Pero que en realidad son... o lo podemos mirar, por lo menos el ejemplo que trajimos hoy no habla tanto de un choreo, sino de estructuras cruzadas, digamos, ¿no? Es decir, de cómo distintos géneros se prestan cosas y aparece otro género nuevo que a su vez va a influir a los que siguen. Es decir, nos vamos a situar a fines de la década del 60 en lo que es el origen del rock progresivo, de que hablábamos hace un rato. Feliz día del rock progresivo. Sin saberlo, ¿eh? La verdad que mirá, no sabía. No sabía que era el día del rock progresivo. Pero de qué manera se empezó a consolidar esa estructura musical que después trae o va a generar bandas como Queen, por ejemplo. ¡Qué groso! ¿Entendés? Qué lindo buscar una excusa para escuchar Queen en algún momento. En algún momento vamos a... Hoy no. Hoy no, pero en algún momento vamos a escucharlo. Vamos a escuchar. Entonces, la idea un poco de Stravinsky es que si vos tenés todos los recursos y sabés cómo disponerlos, no pidas permiso. No encasilles, no digas esto es de música clásica. A ver, si yo quiero hacer, como vamos a hablar hoy, una suite en 3 movimientos, y no soy Bach, digamos, para escribir barroco y hacer una suite en 3 movimientos, y soy el cantante de Yes, bueno, me hago una suite en 3 movimientos que sea rockera. Y traslado ese lenguaje de la música clásica a un fenómeno absolutamente inclusivo en aquellas décadas, estoy hablando de fines de la década del 60. Súper popular, contra todo pronóstico. Súper popular, que es el rock, ¿no? Con lo cual, lo que estamos escuchando de fondo, a ver, subir un cachito. Este es el violero de Yes. Este es un tema instrumental que se llama The Clap. Que es muy bueno. Que es muy bueno. Muy fácil, además, ¿no? Se nota muy sencillo, lo toca en vivo aparte. Lo toca en vivo y es como una de las de los pedidos de los fans siempre que toca Yes, ¿no? Steve Howe tiene ahora un montón de años y lo sigue tocando de la misma manera que lo compuso a fines de la década del 60. ¿Qué es lo interesante de esto? Si vos lo escuchás en detalle, dura unos cuantos minutos, nosotros no lo vamos a escuchar todo. En la misma estructura de la canción aparecen, por ejemplo, nociones de bolero o paisajes, pinceladas de bolero. Aparece algo de música española, aparece algo de solo de rock de guitarra. Claro. Entonces, vos ahí vas viendo que termina siendo un género inclasificable y es música, en definitiva. Esto que él ya lo había compuesto antes de ingresar a Yes, termina siendo uno de los grandes éxitos y aparece en el disco de Yes, que es The Yes Album, de donde nosotros vamos a sacar el tema que vamos a escuchar cuando cerremos, y que es una suite en 3 movimientos. Bueno, por ahí hay que aprender a afinar el oído también para detectar, porque no es tan fácil detectar un bolero si vos no lo tenés muy claro. O sea, te faltan las maracas, no tenés las maracas y decís, no, esto no es bolero. Porque, y en realidad hay cositas muy chiquititas de la manera en la cual se interpretan esas notas, que es lo que le da el tono. Lo que pasa es que, como casi todo en la música popular contemporánea, los primeros que incorporaron el bolero fueron los Beatles. Claro. Si vos escuchás Abbey Road, hay algunos pasajes en donde ellos incluso cantan en español, incorporando esta lógica del bolero mezclado con una parafernalia instrumental gigantesca, ¿no? Si nosotros nos vamos a 1969, en donde se crea la banda de rock progresivo Yes en Londres, quienes copaban en ese momento la industria de la música eran los Beatles, y estaban reinventando permanentemente. Había salido Abbey Road, ya a principios de los 70 ellos se van a separar, con lo cual Abbey Road era en ese momento
el disco que estaban todos ellos escuchando. Yo escuché alguna vez, no sé si esto es cierto, pero me gusta pensar que sí. Si alguien sabe que esta historia no es cierta, por favor no me lo diga. Ok, porque prefiero saber esto. Que el nombre de la banda Yes proviene de el encuentro entre John Lennon y Yoko Ono. Que por la obra esa de la escalera que vos te subís y dice Yes, y por eso el Yes tiene un caminito y da la palabra. Dicen que viene de ahí, me encanta pensar eso. Dicen que viene de ahí, lo que es cierto, no sé si el nombre proviene de ahí, pero la historia de la obra escalera está, y la obra está, exactamente, ¿sí? Es absolutamente cierta, y así fue aparentemente el flechazo inicial entre claro, él pidió hablar con la autora, y no sé cómo después se enamoró de Yoko Ono. Bueno, eso es otra película. ¿Sí? No sé qué puede llegar a haber visto, pero ponele. Abbey Road en ese momento era el disco que todas estas bandas estaban escuchando. Y si vos te pones a pensar, los últimos 3 o 4 temas de Abbey Road son una suite. Es decir, tienen una estructura. Si bien están separados, duran más o menos 3-4 minutos cada canción, como era lo que habitualmente se producía en aquella época. Sí. El lado B de Abbey Road termina siendo una historia, ¿no? Que está Carry That Weight, The End, aparece... no me voy a acordar ahora el tema anterior. Bueno, son los últimos 4 o 5 temas que ya lo estoy buscando porque una historia. Quiero acordarme del tracklist ahora, me estás matando, me castigaste con esto. El disco Abbey Road. Están enganchados y termina siendo un primer jugueteo con esta idea de la suite, que para los que no conocen... Golden Slumbers. Golden Slumbers es el primero. Claro. Carry That Weight, The End y termina con Her Majesty. Con Her Majesty, que es un high track, digamos, ¿no? Sí, está ahí como escondido. Toda esa historieta empieza a generar influencias en los demás, ¿no? De eso vamos a hablar nosotros ahora. Y Yes, fíjate, ahora vamos a escuchar cómo abre el primer disco de Yes, para que vos veas la influencia realmente de... El 69, esto me decías. El año 69, un fracaso comercial, el primer disco de Yes. Mirá. Que también el disco se llama así, Yes, y hable con un tema que se llama Beyond and Before. Escuchá cómo suenan los primeros segundos del primer disco de Yes. Si no escuchás a los Beatles acá. De hecho, lo primero que me vino a la mente en realidad es Because, que tiene también esa entrada coral. Los arreglos vocales, sí. Las estructuras de la guitarra, la batería. El solo que arrancó de la guitarra es terrible. Es un tema de Abbey Road. Sí. Si vos te pones a pensar, es un tema de Abbey Road. Entonces, el primer disco de Yes es un fracaso comercial porque ya lo habíamos escuchado, digamos, ¿no? No por Yes, ya habíamos escuchado la música. Veníamos también de un momento en donde un disco exitoso se escuchaba demasiado. Hoy en día es muy difícil que una banda abarque, por mejor que sea, es muy difícil que una banda abarque lo que abarcaba los Beatles. Entonces, en ese momento te cansaba, ya está. Si ya escuchaste Abbey Road hasta el cansancio, viene Yes, hace lo mismo y a quién le importa. Y no lo va a hacer igual aparte, ¿no? Claro. Porque son los Beatles. Ahora, fíjate vos que Yes empieza a cambiar la concepción de la música y dice, fundamentalmente, y por eso elegí esta banda para arrancar la columna, porque ellos fueron muy influidos por el propio Stravinsky, que todavía no había dicho aquella frase, pero ellos escuchaban a Stravinsky, que si bien es un autor ruso, toda su producción ocurre en Norteamérica y alcanza fama mundial con 3 o 4 ballets que escribe ahí en la década del 50. Stravinsky tenía unas orquestaciones muy grandes, llevaba su progresión de acordes de una manera disonante, es decir, buscaba romper, dentro de su esquema clásico, buscaba romper ciertas estructuras. Y con momentos muy concretos, o sea, demostraba que iba toda una melodía y rompía y volvía. Exactamente. Fíjate ahora, vamos a escuchar cómo arranca el segundo disco de Yes. Es decir, después de un año después del fracaso. Después del fracaso. Este también va a ser un fracaso. Pero fíjate la manera en que cambia con No Opportunity Necessary, se llama así, el tema que abre Time and the World, que es el segundo disco de Yes en 1970. Mirá el cambio.
ahí vuelve un poco a la canción del rock. Pero después de toda esa entrada, el medio comienzo Banshee y medio podría Jarre, haber sido parte de una de las películas de la Guerra de las Galaxias. Totalmente. O Superman de toda esa época. Y después se arrancó Sgt. Pepper como loco. Es una de las características del rock progresivo, ¿no? Es decir, toda la cuestión galáctica de la ciencia ficción. Claro. Ahora bien, ese preludio inicial está construido sobre orquestaciones con teclados, pero además tiene un cuarteto de cuerdas. Sí. Y ese es el primero de los grupos de rock progresivo que empieza a incorporar las cuerdas que hasta ese momento venían de la música clásica, más allá de algunos coqueteos de McCartney, por ejemplo, con todas las orquestaciones de cuerda en los Beatles. Sí. Eleanor Rigby, The Long and Winding Road, qué sé yo, todos esos temas que tienen... Lindo tema. Que tienen las cuerdas. Pero ellos lo toman a lo Stravinsky con esto que vos decías. Fuertes cruces, fuertes cortes, empiezan a generar, a sumar instrumentos, y todo se convierte en una bola musical, que es lo que seguimos escuchando, que todavía no se animan a romper con la estructura clásica, por ejemplo, de la canción pop de los 3-4 minutos. En el segundo disco de Yes, la canción más larga dura 6 minutos. Claro, no parece Yes. En el tercer disco de Yes, que es el tema con el que nosotros vamos a cerrar esta columna de hoy, porque es la primera suite en 3 movimientos del rock que se hace en 1971 en el disco de Yes Album. No eran muy creativos para los... para los nombres. No. Yes de Yes Album. Sí. Yes Songs se llama el otro. Sí, no eran muy creativos. Pero ellos logran incorporar en ese tercer disco, que es el primer éxito comercial y que los catapulta a la fama mundial, una suite en 3 movimientos. ¿Qué es una suite? Vamos. Expliquemos. Sí, yo pienso en la una habitación con baño, con él también tiene suite. Jacuzzi, claro, la habitación en suite. Y masaje y todo. La suite es una estructura compositiva propia del barroco, o sea que es bien de la música clásica. El gran referente de la suite es Bach, digamos, ¿no? Que era una suite. Era una pieza musical que se componía de varios movimientos, a veces tenían hasta 10 movimientos, que estaban todos, por una cuestión de organización, escritos en la misma tonalidad. O en lo que llaman los relativos menores, que son acordes muy relacionados con la tonalidad primera. Quiero decir, si todo el primer movimiento estaba escrito en Fa, vos lo que podías hacer era escribir toda la suite en Fa o escribirlo en Re menor, que es el relativo menor de Fa. O sea, vamos a llevarlo a las artes plásticas. Es la época azul de Picasso, que eran todos tonos de azul, pero todo azul. Era todo azul, con matices, con diferencias y demás, pero tenía la obra, la idea es que tuviera un criterio global. Claro, ¿no? Que no un fuera disco disruptivo. Conceptual, sí, sin que cada letra te cuente una historia que forma parte de una historia más grande. Exactamente. Va más por el sentimiento. La suite es el antecedente inmediato de la sonata, que es la que va a romper esa continuidad. Porque la sonata sí también tiene 3-4 movimientos, pero pueden estar escritos en diferentes tonalidades. Pueden no tener que ver uno con el otro, de hecho en general no tienen que ver. Lo que sí hay siempre es un motivo que se va repitiendo, como para que tenga determinada coherencia. Claro. Pero vos podés terminar un movimiento que lo escribiste en Fa y arrancar en Mi bemol y no pasa nada, digamos. En la suite eso no se hacía, digamos, ¿no? Si bien el barroco tenía toda esa orquestación y tenía toda esa cosa, barroco. Era barroco. En general eran prolijos, de alguna manera, no romper con las tonalidades. Mira, me estoy enterando de todo esto ahora, me encanta. Está bueno. Una suite, se podría decir, música clásica, música pianística, música orquestal, no tenía lugar en el rock. Y es lo que logra hacer con Starship Trooper, que es el tema que nosotros vamos a escuchar ahora para cerrar la columna, que dura 9 minutos 25. Bueno. O sea que vamos a escuchar... Tienen un ratito. Cerramos el programa ya, entonces. Vamos a escuchar el primer movimiento, nada más. Okay. Sí, que dura 3 minutos. Pero fíjense cómo está compuesta. Ellos tenían las piezas por separado. Es decir, cada uno de los... Tenían el cuarto del nene allá y el de pie, perdón. Exactamente. Sí. Tendríamos que tener un platillo. Cada uno, esta es la formación tradicional de Yes, tuvo varias a lo largo de la historia, pero la formación tradicional es con John Anderson, Steve Howe y Chris Squire. Esos tres tenían piezas por separado y decidieron darle una lógica de suite en 3 movimientos. Entonces, cada una tiene la impronta de quien lo escribió, es decir, hay una que obviamente... prima la guitarra, en otra prima el bajo, en otro priman los distintos... Un agregado interesante que por ahí no encontrabas en una suite clásica tan comúnmente. No, claro, porque bueno, tiene instrumentos del rock. Claro. Es una suite para rock. Y se nota, y claramente se escucha cuando la escuchemos. Pero el primer movimiento, que es el que nosotros vamos a escuchar, que se llama Life Seeker,
está escrito por Anderson, que es el vocalista, y tiene además otra incorporación interesante que son empiezan a incorporarse las letras, esto que decía Juma, ¿no? Relacionado con La ciencia ficción. con temáticas abstractas, por decirlo de alguna manera. Hay mucha apelación a la religión, hay mucha apelación a la espiritualidad, hay mucha apelación a lo fantástico en general. Starship Trooper es además el título de una novela. Mucho ácido lisérgico, ¿no? Muchos, y estamos en los 70. Si no tomabas ácido, estaba muy afuera. Estaba muy afuera. Entonces, bueno, yo me interesaba marcar esto. ¿De qué manera una estructura que es propia de la música clásica, del cual, por ejemplo, el propio Stravinsky se nutría permanentemente, pasa a un género completamente diferente, que es el rock, y genera el rock progresivo? Y es una de las primeras bandas de rock progresivo. Para aquellos que no están familiarizados con el género, después viene Pink Floyd, por ejemplo. Más o menos. Más o menos. Después llega con otra estructura, llega Queen. Alguna vez vamos a hablar de Queen, pero vos fíjate que si vos escuchás Rhapsody Bohemia también es una suite con varios movimientos internos. Sí, claro, sí, y se notan muchísimo. Sí, bueno, de hecho, Freddie Mercury siempre tuvo la intención de cantar en un coro más de la música clásica, y terminó en la banda de rock, y eso se nota un montonazo. Un montón. El esfuerzo pianístico de Freddie Mercury, que le da a Queen una sonoridad que no la tiene ninguna otra banda, ¿no? Vamos a escuchar, si te parece, el primer movimiento de Starship Trooper, escrita en 1971. Escuchá cómo arranca. A los 3 minutos y algo cambia el movimiento. Por ahí agarramos ese pedacito para que vean de qué manera están pegados los 3 movimientos. Y aquel que la quiere escuchar, ahí se escucha, se baja de algún lado el disco Yes. Sí, ponelo en tu casa, loco, no te lo vamos a pasar entero acá. Y te escuchás los 9 minutos y pico. Claro, hay que fumársela. Gracias, señor Fabricio Sota, con el efecto Stravinsky. A veces es choreo, a veces inspiración, a veces las dos cosas. Y a veces, ninguna. Bueno, termina siendo agaporni. A veces ninguna. A veces ninguna. Hay otro después, no sé, ya vamos a ir viendo el disco que trae Paranoid Android. El disco de Radiohead. Ayúdeme. OK Computer. OK Computer de Radiohead es un disco dentro de lo más nuevo, que después lo escuchás en otros 20 discos de otros artistas. Hay maravillosidades ahí. No, lo vamos a ir desgranando un montón. El efecto Stravinsky, entonces, con el señor Fabricio Sota. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos el miércoles. ¿Venís? Nos vemos el miércoles que viene. Con algo. Ya nos vamos a enterar.